Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre las cadenas de Markov, Machine Learning, Forecasting y serie de tiempo. Bueno, ¿qué vamos a ver en este contenido? Vamos a ver el módulo 1 y el módulo 2, que serían algunos conceptos básicos para ir entendiendo lo que serían las cadenas de Markov y hacer una modelación con las cadenas Markov sencillo, básico, intermedio y avanzado, aplicando modelos de Machine Learning y series de tiempo. Vamos a iniciar entonces dando alguna introducción sobre las cadenas de Markov, algunos conceptos básicos para que vayamos aprendiendo y recordando esas ideas de la cadena de Markov, de los procesos estocásticos que nosotros conocemos y veíamos. Bien, recordemos entonces qué sería las cadenas de Markov. La cadena de Markov es un proceso estocástico con un conjunto finito o contable de estados. S sub 1, S sub 2 y tenemos también la matriz de transición definida por la siguiente ecuación matemática, donde P, la matriz de transición, P sub I y J serían la probabilidad de transición del estar en el estado I, al estado J, en un solo paso. ¿Qué cosas son los estados? Los estados son los diferentes valores que pueden tomar la variable aleatoria, en este caso de X sub n. Cada estado representa una condición o configuración específica del sistema. Las transiciones son los cambios de estado que ocurren en el sistema. Cada transición tiene una probabilidad asociada que determina la probabilidad de que ocurra. Y tenemos la probabilidad de transición. La probabilidad de transición, definida por P y J, representa la probabilidad de que el sistema pase del estado S sub I al estado S sub J en un solo paso de tiempo. Y se define matemáticamente como la probabilidad condicionada de que el sistema esté en el estado S sub J y que llegue en el tiempo n+1, dado que estaba en el estado S sub I, en el tiempo n. Las propiedades de la matriz de transición, recordemos que tenemos que tener una no negatividad, es decir, que todos los elementos de la matriz de transición deben ser mayores que 0 para todos los I y J que tenemos. Y toda la suma de las filas de la matriz de transición deben ser igual a 1. Si no se cumple estas condiciones, entonces no tenemos una matriz de transición y tenemos que volver a reconstruir. Por ejemplo, consideremos el modelo clásico del modelo del clima de una ciudad. Tenemos dos estados, soleado y lluvioso. La matriz de transición entonces viene definido de la siguiente manera. ¿Cómo podemos interpretar la matriz de transición? ¿O qué significa? Entonces, SS, podemos decir, la probabilidad de que el clima pase soleado a soleado, tengo una probabilidad de 0.7. La probabilidad que pase soleado a lluvioso es 0.3. La probabilidad de que pase de lluvioso a soleado es 0.4. Y la probabilidad de que pase de lluvioso a lluvioso es 0.6. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo sencillo, clásico, de lo que sería la matriz de transición. Son las probabilidades, entonces, de pasar de un estado a otro. ¿Qué tipo de cadena de Markov podemos tener? Tenemos cadenas de Markov discretas y tenemos cadenas de Markov que son continuas. ¿Cuáles son las cadenas de Markov de tiempo discreto? El tiempo discreto se considera en pasos discretos, como por ejemplo horas, días o semanas. Las transiciones en pasos específicos, el sistema solo puede cambiar de estado en momentos específicos, definidos por los pasos de tiempo. Por ejemplo, el clima de una ciudad, el número de clientes de una tienda, el precio de una acción. Por otro lado, tenemos las cadenas de Markov de tiempo continuo. En el caso de los tiempos continuos, el tiempo se considera como un flujo continuo sin pasos discretos. La transición en cualquier momento, el sistema puede cambiar de estado en cualquier momento. Esa es la diferencia con el caso, por ejemplo, del modelo discreto, que el sistema solo puede cambiar de estado en el momento específico, definido por los pasos del tiempo. En el caso del continuo, el sistema puede cambiar del estado en cualquier momento. ¿Qué ejemplo podemos obtener? El número de clientes de un centro de llamada, por ejemplo, ser un call center, la temperatura de un horno, la posición de un objeto en movimiento, etc.
Entonces tenemos aquí las comparaciones de los tipos de las cadenas Markov para el tiempo discreto y para el tiempo continuo. Tiempo, discreto, paso, y aquí continuo y flujo. Las transiciones en pasos específicos en cualquier momento puede cambiar. Y los ejemplos que ya habíamos comentado anteriormente. Por otro lado, tenemos algunas propiedades de la cadena de Markov, como la irreductibilidad. ¿Qué es la irreductibilidad? Una cadena Markov con una matriz de transición P es irreductible si para cualquier par de estados, en este caso IJ, existe un entero n mayor o igual que 1, tal que la matriz de transición en el estado IJ elevado a la potencia n es mayor que 0. Entonces, eso decimos que la cadena Markov irreductible si cumple estas condiciones que tenemos aquí. ¿Qué más podemos decir? Esto significa que desde cualquier estado I es posible llegar al estado J en un número finito de pasos, es decir, existe una secuencia de transiciones con probabilidades positivas que lleva de I a J. Por otro lado, tenemos la otra propiedad, aperiodicidad. Esta se define, tenemos el estado I de la cadena Markov, esa periódica, si el máximo común divisor del conjunto de todos los enteros n mayor o igual que 1, para los cuales la matriz de transición es mayor que 0, es mayor que 0 y es igual a 1. Esto significa que no hay un periodo común para las visitas del estado I. El sistema no queda atrapado en un ciclo repetitivo. Una cadena Markov es aperiódica si todos sus estados son aperiódicos. Tenemos también lo que sería la recurrencia. Otro concepto muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces tenemos la definición, dado el estado I de la cadena Markov es recurrente, si la probabilidad de volver a ese estado es un número finito de pasos es igual a 1. Es decir, tenemos la ecuación, es decir, la probabilidad de que sea infinito, que lleve a infinitos pasos debe ser igual a 1. Bien, entonces estos serían los conceptos básicos que nosotros debemos considerar y recordar para cuando hagamos las aplicaciones de los modelos de Markov, la cadena Markov, con modelos de Machine Learning y todas estas cosas. Bien, el siguiente sería, vamos a entrar ya a la parte del modelado, el segundo módulo, la que sería la matriz de transición. Este es un curso bastante sencillo, lo que estamos elaborando, para que tengan una idea de cómo podemos realizar este tipo de análisis nosotros a través de las cadenas Markov. La matriz de transición es el corazón de las cadenas Markov. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? La matriz de transición es el elemento fundamental de la cadena Markov. Describe la probabilidad de transición entre los estados del sistema. Para construir la matriz de transición, necesitamos identificar los estados posibles del sistema y la probabilidad de pasar de un estado a otro en un solo paso de tiempo. En general, podemos decir que la matriz de transición es una matriz cuadrada donde cada elemento P y J representa la probabilidad de transición del estado I al estado J en un solo paso del tiempo. La matriz P tiene las siguientes propiedades: no negativa, es decir, que es mayor que 0 para todos los estados I J. La suma de la fila es igual de la matriz de transición es igual a 1. Entonces veamos un ejemplo de la matriz de transición. En este caso tengo la matriz de transición. Aquí hemos definido una matriz de transición, es decir, una matriz que de la siguiente manera. Tenemos otra de la siguiente matriz, por ejemplo, lanzamiento de una moneda. Tenemos cómo podemos construir una matriz de transición. Tenemos también el proceso de producción. Consideremos un proceso de producción, la matriz de transición del proceso de producción. Bien. Entonces, estos son ejemplos básicos, sencillos, que nosotros vamos construyendo paso a paso cómo construir una matriz de transición. Vamos a calcular las probabilidades de transición en múltiples pasos. Por ejemplo, un viaje a través del tiempo de la cadena Markov. La cadena Markov a menudo necesitamos calcular las probabilidades de pasar de un estado a otro en un número específico de pasos. Esto es esencial para comprender la evolución del sistema a lo largo del plazo.
Para lograr esto podemos utilizar la matriz de transición y la potencia de matriz. Definamos lo que sería la potencia de matriz. La probabilidad de pasar del estado I al estado J en n pasos se denota por la matriz de transición y se calcula como la entrada IJ de la matriz de transición elevada a la potencia n, como la hemos definido aquí matemáticamente. Para esto, utilizando Python, vamos a utilizar la función linear matrix power. Esta función nos va a ayudar a calcular la potencia de la matriz. Por ejemplo, tenemos aquí la matriz del ejemplo de la ciudad. Tenemos el clima de la ciudad, S es soleado y L es lluvioso. Entonces definimos la matriz, en este caso, con NumPy, una función NumPy, la array, y vamos a calcular la probabilidad de pasar de soleado a lluvioso en 3 pasos. Entonces aquí la probabilidad, vamos a definirlo. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de soleado a lluvioso? En el sistema base sería 0.3. En 3 pasos llegaríamos a una probabilidad de pasar de soleado a lluvioso a 0.41 o 41.7%. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, de pasar de lluvioso a soleado. De lluvioso, tengo la matriz de transición, de lluvioso a soleado. En 2 pasos. Es decir, sería en 2 pasos elevar la matriz de transición al cuadrado. Esto nos daría una probabilidad de 52% de que pase del estado lluvioso a soleado. Hay una probabilidad bastante grande. Bien, hay otro concepto muy importante que va también de la mano con los principios o con las características y propiedades de la serie de tiempo. Y aquí tenemos lo que sería el estado estacionario, el equilibrio de las cadenas de Markov. Entonces veamos, los estados estacionarios en una cadena de Markov representan el estado de equilibrio donde la distribución de probabilidad del estado permanece constante a lo largo del tiempo. Es decir, el sistema alcanza un estado estacionario cuando la probabilidad de estar en cada estado no cambia con el paso del tiempo. Matemáticamente definamos la siguiente. Tenemos el vector de probabilidades, es decir, en este caso pi, es un estado estacionario de la cadena Markov con una matriz de transición si satisface la siguiente ecuación. Entonces, vamos a decir que una cadena de Markov tiene equilibrio o estacionaria cuando se cumple esta condición. Esto significa que la distribución de probabilidad pi permanece sin cambio después de una transición. ¿Cómo identificar los estados estacionarios? Resolver el sistema de ecuaciones, condición de normalización y la solución única. Entonces, en la condición de normalización, la sumatoria de todos los elementos del vector de probabilidad debe ser 1. La solución única, en general la cadena Markov puede tener una o más estados estacionarios. Si la cadena es irreducible o periódica, tendrá un único estado estacionario. Entonces podemos definir cuál es en este caso. Aquí, por ejemplo, consideremos el ejemplo del clima de la ciudad. Tenemos aquí la matriz de transición. Para encontrar los estados estacionarios hay que resolver la ecuación. Recordemos, estamos aquí en resolver la ecuación, sistema de ecuaciones. Luego tenemos la condición de normalización, es decir, que todos los elementos deben ser igual a 1. Y resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos que el valor o el sistema de ecuaciones, tenemos que el vector estacionario. ¿Qué significa esto? Por tanto, el estado estacionario de la cadena de Markov es 4 séptimos y 3 séptimos, lo que significa que a largo plazo el clima de la ciudad tendrá 4 séptimos de probabilidad de que sea soleado y un 3 séptimos de la probabilidad de que sea lluvioso. ¿Cómo vamos a encontrar los estados estacionarios? Bueno, vamos a encontrar los estados estacionarios de la cadena Markov. En este caso, que vamos a modelar el comportamiento del usuario de un sitio web. En este ejemplo, tenemos un servidor web que puede estar en uno de los 3 estados. ¿Qué? Disponible, es decir, que el servidor está funcionando correctamente y puede atender múltiples solicitudes. Está ocupado, la designamos con O, el servidor está procesando una solicitud y tengo la falla, el servidor está fuera de servicio.
Entonces definimos la matriz de transición, vamos a definir la matriz de transición y luego vamos a aplicar esto, la solución. ¿Cómo vamos a calcular la solución? Creamos el sistema de ecuaciones, las normalizaciones y buscamos la solución única. Entonces aquí primero escribimos en una forma matricial la matriz P, vamos a ponerlo acá y le voy a decir P. Print P. Tengo la matriz de transición y aquí vamos a vamos a calcular los estados los estados estacionarios de la matriz de transición o de la cadena de Markov. Entonces recordemos, encontramos los valores en y-valores y en y-vectores para obtener el estado estacionario correcto. Luego obtener el vector propio asociado a ese valor propio debe ser igual a 1. Recordemos que debe ser estas condiciones de normalización. Y luego tenemos el vector de normalización. Y imprimimos el vector. Entonces ya resolvió aquí, encontró los estados estacionarios. Y el estado estacionario tengo. El estado estacionario es 0.58.3%, 83% y 33.3%. ¿Qué significa esto? Significa que el estado estacionario indica que a largo plazo el servidor web tendrá aproximadamente 58.33% de probabilidad de estar disponible. ¿Sí? De estar disponible. Recordemos que la disponible, el servidor está disponible. 8.33% del que el servidor esté ocupado y un 33.33% que el servidor esté fuera de servicio o que falle. Eso sería la interpretación de los estados estacionarios cuando calculamos los estados estacionarios de la matriz de transición de la cadena de Markov. Bien, veamos un ejemplo más en concreto. Supongamos que tenemos acá las ventas mensuales. Estas son ventas mensuales. Vamos a poner aquí ventas mensuales de una empresa organizado en una lista. Entonces vamos a cargar las matrices. Primero necesitamos encontrar cuál es la matriz de transición. ¿Cómo vamos a encontrar la matriz de transición? Vamos a discretizar los datos. Para aplicar la cadena de Markov necesitamos discretizar los datos de ventas en un número definito de estados. Podemos hacerlo creando un rango de ventas y asignando a cada valor de venta un estado específico. En este caso, le voy a decir pues que tengo ventas bajas, ventas medias y ventas altas. Si las ventas son menor o igual que 10, entonces dámelo como baja. Si es menor que 130, media. Y si en los demás casos, pues que sea alta. Vamos a ejecutarlo. Y aquí tengo la lista. Una vez que tengo ya discretizado, voy a formular o construir la matriz de transición. Bueno, primero lo que hago, vamos a construir una matriz de 0. Y luego vamos a ir asignando a partir de estos valores que tengamos de las ventas y decirle, bueno, de las ventas discretizadas, el primer valor, ¿qué cosa es? Es 100. Es menor que 110. Va a ser entonces una matriz de transición. Va a ser un valor de probabilidad. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Y vamos a imprimir la matriz de transición. Entonces aquí tengo la matriz de transición. El siguiente paso que hemos aprendido es vamos a calcular los estados estacionarios. ¿Cómo calculamos el estado estacionario? Recordemos que ya lo hicimos en el caso anterior, cuando hicimos el ejemplo del servicio web. En este ejemplo tenemos un servidor web. Vamos a hacerlo de la misma manera en este caso. Aquí tengo estado estacionario. ¿Qué significa en estado estacionario? Que sea baja, media, alta. Voy a copiar esto para acá y lo voy a poner aquí. Vamos a poner aquí, correcto. Entonces, vamos a ponerle aquí. Entonces sería 0.27, 0.25 que esté baja. O sea, la probabilidad de que siempre sea bajo es 0.25. O sea, la probabilidad de que sea bajo y que esté en medio, 0.75. La probabilidad que sea media es 0.4 y la probabilidad que sea alto sea 0.5. Entonces tengo una matriz de los estados
estacionario. Ah, perdón, tengo la matriz de transición. Perdón, esto lo vamos a poner para acá. Okay. Aquí tengo la matriz de transición. En este caso, vamos a recordar aquí el valor. Entonces, que tengo aquí la matriz del estado estacionario. ¿Qué significa esto entonces? Significa que, por ejemplo, el estado, ¿cuál es la probabilidad de que sea bajo, que el estado sea bajo? Es 27.58%. De que sea media, que el precio sea medio, es 51.72%. Y la probabilidad de que sea alta es 20.68%. Entonces, hemos encontrado los estados estacionarios de la matriz de transición que hayamos definido acá. Sí, quinto paso, vamos a realizar una planificación de la demanda. ¿Cómo vamos a planificar hacer una planificación de la demanda? Bueno, el estado estacionario nos proporciona una estimación de la probabilidad de cada estado de demanda a largo plazo. Podemos usar esta información para identificar la producción, ya sea del inventario u otras operaciones de la empresa. En este caso vamos a ver la planificación. Entonces aquí, ¿cuánto sería la planificación de la demanda? Por decir algo. Para una producción de demanda, para la producción para demanda baja, son 27. Para una demanda media son 62 y para una demanda alta es 28. Estos valores nosotros los podemos ir dando un valor, un peso a cada uno de los valores estacionarios que tenemos aquí. Bien, ¿cómo podemos visualizar? El siguiente paso vamos a aprender a cómo visualizar nosotros las matrices de transición. Existen muchas formas de cómo podemos visualizar la matriz de transición. Podemos utilizar mapa de calor. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Y tenemos un mapa de calor, por ejemplo, baja, media, alta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea baja y alta? Bueno, aquí me va a dar un valor de la probabilidad. En este caso no me imprimió el resultado. También tengo un gráfico de barra. Aquí tengo el gráfico de barra que me mide la cantidad desde la baja, media y alta para cada uno de los estados. Y tengo gráfico de grafos. Tengo la matriz de transición. Vamos a poner esta matriz de transición. A ver, salió. Entonces aquí me imprime la matriz de transición. Esta sería la matriz de transición a partir de un grafo, del gráfico que tengo. Vamos a cerrar. Ok. Y aquí me dice, bueno, cuánto va del estado 0 al estado 1. Y aquí me guardo en un PDF. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Y aquí me imprime la matriz de transición. También de la siguiente manera. Bien. Entonces de esta manera vamos a ver más adelante otros métodos, otras formas de visualizar la matriz de transición. Ok, vamos a aplicar entonces la cadena de Markov a serie de tiempo. ¿Qué vamos a necesitar aquí para aplicar la cadena de Markov a una serie temporal y pronosticar el precio de la fecha del siguiente al último estado, al último dato? Seguiremos estos pasos. Primero vamos a procesar los datos, vamos a discretizar los precios de los estados, calcular la matriz de transición y realizar las predicciones. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, voy a cargar una base de datos. Ok, vamos a cargar algunas librerías que vamos a utilizar. Vamos a cargar estos datos. Vamos a dar una información general de los datos, data.info, por decir algo. Vimos que la variable de tiempo está en formato objeto y aquí vamos a aplicar esa variable. Vamos a otra vez a darle info. Ya tenemos un formato de tiempo. Bien, esto que tengo acá vamos a borrar para mientras. Y vamos a decir pues que aquí vamos a imprimir data. Vamos a ver los datos y aquí vamos a seleccionar solamente el precio. Ok, vamos a decir seleccionar, en este caso vamos a seleccionar data, o vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer un cambio, aquí vamos a ponerle DF, seleccionamos DF y aquí DF. Vamos a cambiar un cambio en la forma de hacer. Ok, vamos a hacer data, va a ser aquí DF
y vamos a seleccionar solamente la variable mount y vamos a seleccionar la variable price. Vamos a dar data y tenemos aquí. Solamente con estas dos variables vamos a trabajar. Una vez que tenemos ya seleccionado nuestro conjunto de datos, lo que vamos a hacer es discretizar los precios. Puede decir que el precio muy bajo, en este caso vamos a utilizar 5 formas de discretizar los valores. Que sea muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces creamos los 5 estados que vamos a tener. Vamos a crear 5 estados. Nuestra matriz de transición va a tener 5 estados. Una vez que tengamos la matriz de transición, vamos a generar la matriz de transición. En este caso, a partir de este conjunto de datos que tengo. Bien. Ejecutamos y aquí tengo la matriz de transición. Fíjense bien, tengo la matriz de transición ejecutada. ¿De dónde salieron esta matriz de transición? Bueno, salieron de estos valores que tengo aquí. Si vamos a observar aquí la matriz de transición, voy a ver la matriz data, que es la que tenía, y tengo aquí los valores, estado, medio, alto, como lo clasificó. A partir de esta matriz que hemos, cómo calcular la matriz de transición, lo calculó de esta manera. Entonces, le agregó un valor a cada precio, al precio que tengo, medio, alto y así sucesivamente. Bien, una vez que tengo eso, ¿qué vamos a hacer? Recordemos los pasos. Recordemos, aquí tenemos los pasos que vamos a hacer. Bien, luego de esto que vamos a crear, vamos a obtener el último estado de la matriz de transición de la siguiente manera. Realizar las predicciones. Convertimos el estado predicho de vuelta a un valor de precio. Calculamos el precio medio, en este caso predicho. Y calculamos, para calcular la fecha de la predicción. Veamos. Vamos, aquí tengo un error. Dice que day no está definido. Vamos a ver por este lado. Aquí sería month. Aquí tengo. Entonces tenemos aquí los resultados. Último precio es, en este caso, vamos a ver nuestro conjunto de datos nuevamente. Le vamos a dar data y tenemos el último precio. Aquí tenemos un precio bajo, 2021 0101 1175. 2021 01 1175. Precio pronosticado es 1218. En este caso, el precio para el mes 2. ¿Cuánto va a ser el precio para el siguiente mes? Del 2021, para el mes de febrero, va a ser 11.18. Y el rango del precio pronosticado va a estar de 11.46 a 12.9. Ese es el precio. Bien. Hasta ahí vamos, perfecto. Hemos construido nuestra matriz. Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo también. Vamos a discretizar nuevamente y visualizar los resultados. Aquí vamos a cambiar price, aquí vamos a ponerle month, ya sabemos, month. Entonces tenemos aquí ya el resultado nuevamente. Último precio del 2021 de enero, 11.75. El estado actual es medio de este valor. El estadio pronosticado es medio, nos da 12.18 para el mes. Y el rango del precio. Y tengo aquí la matriz de transición a partir de un diagrama, un gráfico de calor. Podemos observar la matriz de transición también. Tenemos los mismos resultados. Bien, vamos a graficar este resultado de la matriz de transición que tengo acá. Vamos a generar esta matriz. Veamos aquí el gráfico de la matriz de transición. Y vamos a quitar esto. Este es un ejemplo bastante... Este ejemplo no está muy bueno, este gráfico. Vamos a generar otro gráfico. Y vamos a ver aquí...
Vemos aquí la matriz de transición. A ver, date. Me mandó aquí un errorcito. Vamos a ver. Y aquí tengo el pronóstico. Fíjense bien el resultado del pronóstico. Las predicciones que me está dando. Ok. Vamos a generar un nuevo gráfico. En este caso teníamos la matriz de transición y vamos a generar aquí con esta nuevo. Entonces aquí tengo la función graphviz, tengo la matriz de transición y le voy a decir que me grafique el resultado. Entonces aquí me da más interesante esta matriz de transición. Veamos aquí el resultado. Voy a traer este resultado para acá para que podamos observarlo aquí. Entonces aquí tengo 0,91, el estado 0,0. Del estado 1 al estado 2, ¿cuánto es la probabilidad de pasar ese estado? 0,8% y así sucesivamente. Entonces aquí me da más elegante, más bonita la matriz, el gráfico de la matriz de transición, la cadena Margot. ¿Cómo se ve la cadena Margot? Entonces la matriz de transición. Bien, y esto que teníamos aquí, a ver, no había dado ya la matriz de transición y el pronóstico que teníamos. O sea, solo un punto. Vamos a aplicar ahora modelos de Machine Learning para la matriz de transición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cargar nuestros datos. Voy a eliminar esto que tengo acá. Aquí sería Mont. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a crear un modelo. Vamos a crear un modelo de Machine Learning. Vamos a ir cortando por acá. Vamos a crear nuestro conjunto de datos. En este caso, X. Vamos a ver aquí. Tengo data. Los estados. Ok. Voy a crear nuevamente el resultado. Vamos a verle aquí. Data. A ver, me mandó un error. Data aquí. Que vamos a cargar nuevamente los datos acá y seleccionarlos. Cargamos las librerías. Tengo los datos. Vamos a ver aquí que me está dando un errorcito. Bien, entonces vamos a cargar nuevamente los datos. Cargamos las librerías, información y aquí tenemos ya los datos. Entonces hemos agregado variables estacionales como el mes y el año, el diferenciado para la variable precio. Tengo también aquí el valor promedio. Un promedio en este caso para 3 ventanas, promedio de 3 meses, y tengo la desviación estándar, a ver, sí, desviación estándar también para los 3 meses. Ok, esos son los datos que tengo. Vamos a preparar nuestros datos. En este caso vamos a seleccionar la característica que tenemos aquí. Y aquí podemos observar que tenemos X, por decir algo. Y aquí vamos a tener la variable Y. Alto o bajo. Entonces vamos a pronosticar nosotros, ¿qué cosa? Vamos a pronosticar los estados. Y para eso vamos a utilizar un modelo de clasificación. Vamos a un modelo de Random Forest y un modelo de regresión logística. Luego de esto, vamos a categorizar las variables, a escalarlas. Escalamos las variables. A ver. X scalar. Ok, la variable de tiempo no debe de ir. En este caso, vamos a eliminar la variable de tiempo. Aquí la variable months no va. Aquí vamos a ponerle mes. ¿Sí? Ahí está.
la variable mes, seleccionamos y tenemos estandarizados los valores. Luego vamos a dividir los datos en partición y prueba. Para este caso, lo que vamos a pasarle un parámetro. Recordemos el parámetro shortEref. Y este parámetro shortEref, por default, a ver, viene true. Entonces le vamos a poner false. Bien, y aquí vamos a utilizar el algoritmo de regresión logística. Bien, vamos a usar la regresión logística, vamos a hacer 1000 interacciones, vamos a entrenar el modelo y vamos a ver aquí el resultado de esto. Vamos para acá y vamos a ponerle .shape, .shape. Ok. Tenemos 287 valores que se van a entrenar, 72 datos para probar el modelo. Okay. Entonces vamos aquí, entrenamos el modelo de regresión logística, hacemos las predicciones con el modelo de regresión logística, con una función, usamos las probabilidades predictProf, estándar scaler, predicts, y aquí tenemos la función convertir el precio a un estado, hacemos la predicción, la regresión predictica, vamos a predecir 8 rangos, 8 valores, vamos aquí utilizando estas características. Es un modelo multivariado que estamos utilizando. Recordemos que el modelo, fíjense bien que lleva el precio, el mes, el año, el precio diferenciado, el promedio móvil de 3 meses y el promedio móvil, estandarización móvil del precio para 3 meses de la desviación estándar. Ok, y aquí tenemos ya los valores, imprimimos los resultados y nos va a mostrar. Ok, vamos a ver aquí. Ok, nos manda un error. Aquí sería mon. A ver, me manda otro error. A ver, de la fecha. Aquí. A ver. Bien, entonces vamos a... Lo que hice para no tener problema fue renombrar la variable. Entonces imprimamos. Aquí tenemos el resultado. Tenemos entonces la fecha, el pronóstico para el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Tenemos los diferentes tipos de precios. Fíjense bien. Aquí cambió 12, 10, 12, 10. Y aquí podemos observar el resultado del pronóstico. Vamos a ver si podemos mejorar esto. Dates. Le vamos a poner aquí. Vamos a poner dates. Vamos a ponerle 500. Vamos a ver si lo hace. Date 500. Ok, aquí tenemos el resultado de las predicciones. Vamos a hacerlo también con Random Forest, realizar las predicciones con Random Forest. Vamos a cargar los datos. Esto ya lo tengo hecho. Aquí podemos observar el pronóstico de Random Forest. Bien, aquí tengo cada uno. En este caso para Random Forest me dio el mismo valor constante. Parece que la regresión logística logró aprender un poco mejor del modelo. Podemos hacer otras consideraciones también del modelo, agregarle otros parámetros, etc. Bien, aquí nos da el modelo, cuáles son las variables más importantes, el modelo de regresión logística, del modelo de Random Forest. Y vamos a hacer, por ejemplo, otros gráficos, lo que le habíamos visto aquí, el gráfico, por ejemplo, de la matriz transición. Aquí otro gráfico, vamos a ver.
Aquí tengo otro gráfico de la cadena Margot y tengo otro gráfico que podemos generar. Y aquí, bueno, aquí lo que hace, vamos a agregar esto y aquí visualizar el resultado. Me mandaba un error porque no se había creado la carpeta. Aquí me crea una carpeta, un directorio. Y en el directorio me crea una carpeta, mando a llamar a la carpeta. Por eso me había mandado un error. Bien, y esto tengo así la manera de graficar, visualizar la cadena de Margot a partir. Entonces aquí hemos aprendido a crear, por ejemplo, un modelo de Machine Learning para serie de tiempo. Obviamente aquí la idea es de este tutorial es que nosotros podamos tener la idea de cómo construirlo, poder aplicarlo, este resultado. Cómo podemos utilizar este resultado para que nosotros podamos aplicarlo a nuestro negocio. Luego de esto, aplicar diferentes técnicas de Machine Learning, regresión logística, regresión Random Forest, y utilizamos el modelo de clasificación para pasar de un estado a otro. Eso es lo que hemos hecho en este caso. Y hemos utilizado la función de probabilidades para hacer las predicciones de las probabilidades de un estado a otro estado. Entonces esto nos garantiza tener un mejor resultado, un mejor desempeño de nuestro modelo. Bien, esto es lo que yo quería compartir el día de hoy en este tutorial utilizando cadenas de Margot, Machine Learning y Forecasting de serie de tiempo. Nos seguimos viendo hasta la próxima. Suscríbanse, compartan, que si ustedes comparten estas instrucciones pueden llegar a otras personas y que les pueden servir darle una idea de cómo pueden trabajar las cadenas de Margot aplicando Machine Learning y Forecasting de serie de tiempo. Nos seguimos viendo hasta la próxima.